¿Qué tal está? Muy buenas noches. Dimite el jefe operativo de la Policía Nacional acusado de agresión sexual a una subordinada. La dimisión de José Ángel González acaba de producirse tras conocerse esta tarde que un juzgado lo investiga por agresión sexual a una agente del cuerpo que lo acusa también de coacciones y lesiones psíquicas. Ambos están citados ya a declarar. El tren de alta velocidad vuelve a circular entre Andalucía y Madrid. Ha pasado casi un mes desde el accidente de Adamuz, que costó 46 vidas, y hoy, al pasar por ese punto, los maquinistas han querido recordarlo así. Todos han hecho sonar la bocina del tren en ese punto exacto. Hemos acompañado a los primeros viajeros en la reapertura de la línea. Los trenes de Renfe, Irio y Wigo retoman la alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Nos subimos a uno de ellos. El personal de la compañía nos avisaba de que tardaremos un poquito más de lo habitual porque en la zona del accidente, en Adamuz, la velocidad está restringida. El hachazo de la Comunidad de Madrid a las universidades públicas desencadena la primera gran crisis política en el PP de Ayuso. También quería anunciarles que en los próximos minutos renunciaré a mi acta de diputado. 3 diputados han renunciado al escaño y otros 2 altos cargos de educación han dimitido tras el cese ayer del consejero. Cataluña llora a los 5 menores fallecidos en el incendio de un trastero en Manlleu, en Barcelona. La hipótesis que se maneja es que utilizaban ese espacio para pasar el tiempo juntos y que una colilla incendió un colchón. La mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla. Palabras del rey en el homenaje del Congreso a la Constitución del 78, la más longeva de nuestra historia. Sánchez y Felipe González han intercambiado un escueto saludo protocolario. Y seguro que se acuerdan. Este tema, Like a Virgin y ella, Madonna, se constituyeron en icono del pop en los años 80. El autor de esa canción, Billy Steinberg, ha muerto hoy a los 75 años. Hace solo unos minutos ha dimitido el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González. Durante la tarde hemos ido sabiendo que una agente del cuerpo lo había denunciado por agresión sexual, coacciones y lesiones psíquicas y que el juez le ha citado a declarar el mes que viene. El DAO es el cargo policial de más alto rango. Por encima de él solo está el director general de la policía, que es de designación política. Los hechos denunciados ocurrieron hace 10 meses. Según la querella, el director adjunto operativo de la Policía Nacional estaba comiendo en un restaurante y llamó a la víctima, una agente de servicio, para que viniera a buscarle en coche camuflado para llevarle a su domicilio. Habían mantenido una relación que ella había decidido terminar. A pesar de su resistencia, la convenció para subir al piso y fue cuando el mando policial la agredió sexualmente, con violencia física, ante la negativa de ella de mantener relaciones sexuales. Hubo penetraciones no consentidas. La agente, según la denuncia, logró zafarse y marcharse. Durante meses recibió llamadas recriminatorias por parte del DAO, utilizando incluso teléfonos oficiales. Además, utilizó a un comisario subordinado directo con el que comía en el restaurante el día de la agresión para ejercer presiones sobre la víctima para que cambiara de destino laboral. Una compra de su silencio, dice la querella. La denunciante, que está de baja psicológica, asegura tener informes médicos, audios y mensajes para aportar a la investigación. Pide que se investigue al hasta ahora número 2 de la Policía Nacional por 4 delitos: agresión sexual, lesiones psíquicas, coacciones y malversación de caudales públicos. Presunto agresor y denunciante declararán en un mes ante un juez de Madrid. ¿Qué más puede ocurrir? Que la persona que tiene la obligación de perseguir delitos cometa delitos de forma infragante y con compañeras de trabajo. Una situación que describí esta mañana. España se está cayendo a pedazos. Falta de saber más detalles, pues tendrá que ser la justicia la que dilucide si verdaderamente se ha cometido un delito o no.
El Congreso acaba de rechazar la iniciativa de Vox para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos españoles, que sí ha respaldado el Partido Popular. El rechazo de Junts impide, Macarena Bartolomé, que se tramite. Junts ha votado en contra, junto con la izquierda, otros independentistas, los nacionalistas, 177 noes. Los de Puigdemont han presentado su propia ley para prohibir los velos integrales. Aseguran que no van a respaldar una iniciativa de un partido anticatalán que consideran además que está mal hecha. Los socialistas, que reconocen que tampoco les gusta el burka, piden un debate sereno, no basado, dicen, en las premisas racistas de Vox. El Partido Popular se ha quedado solo, apoyando la propuesta de los de Abascal. En medio de unas negociaciones pendientes en Aragón y atascadas en Extremadura, Feijóo marca el paso a los suyos. Nuestra obligación es ordenar la mayoría de cambio que ha salido de las urnas y no fracturarlo. Y lanza este mensaje a Vox. Yo no concibo a un partido que se presente con el objetivo de no gobernar. Pero en Vox aseguran que el que complica las negociaciones es el Partido Popular. Es muy difícil para nosotros tener una negociación seria porque no sabemos a qué atenernos, porque vemos permanentes cambios de posición. Critican los vaivenes del PP y no descartan ni la repetición electoral ni pedir la cabeza de Guardiola. Yo no estoy en condiciones de descartar nada. No es un problema de Vox, es un problema del Partido Popular. Dudo que a alguien se le ocurra pedir la cabeza de alguien cuando ha sacado un 43%. Mientras en el PSOE lamentan el acercamiento de María Guardiola a Vox. En un salto mortal con pirueta hacia atrás que será recordada en los anales de la historia de Extremadura. Y acusan a Feijóo de adoptar el ideario ultra, concluyen, como hoja de ruta. Después de unos días de alto voltaje declarativo entre Felipe González y dirigentes actuales de su partido, incluido algún ministro, hoy hemos visto un frío y protocolario apretón de manos entre el expresidente y el presidente actual del Gobierno. Era la primera vez que ellos coincidían desde que González dijo que votará en blanco en las próximas elecciones generales si el candidato es Sánchez. Coincidían en la sesión de las Cortes que han presidido los Reyes para conmemorar la Constitución del 78, que es ya la más longeva de nuestra historia. No han asistido los partidos nacionalistas ni independentistas. Sí han ido Podemos y Vox, aunque sin su líder, Santiago Abascal, que estaba en Italia. Hemos visto a diputados y senadores constituyentes y a los padres vivos de la Constitución, Miguel Herrero y Miquel Roca. El rey ha alabado el papel transformador de la Carta Magna. Con ella hemos crecido y madurado. Es nuestra referencia y la que esperamos legar a nuestros hijos. No podemos, no queremos, no sabríamos vivir siendo otra cosa que ciudadanos libres. Estamos obligados y obligadas a remar en la misma dirección. El trabajo de asegurar nuestra democracia es un trabajo comunitario. Honremos esta Constitución, como hemos hecho hasta ahora. Hagámosla efectiva, cumplámosla, protejámosla durante muchos, muchos años. Nunca antes las cámaras de televisión habían estado tan cerca de la Constitución de 1812, la Pepa. La encuadernación, que está hecha en terciopelo de color rojo. El papel, que es de buena calidad, ya que sabemos que tiene 200 años y se encuentra bastante bien. Es una edición que está manuscrita. Este ejemplar, junto con el resto de originales de las otras constituciones, se guardan en una caja fuerte en el Congreso. Televisión Española ha entrado en el archivo. Las constituciones originales españolas es difícil que salgan por motivos de seguridad. La Constitución de 1812 solamente ha salido una vez. Hay que recordar que iba un helicóptero de la Unidad de Escoltas Especiales de la Policía Nacional junto a una serie de vehículos con 6 agentes. Viajó a Cádiz con su bolsa cuando cumplió 200 años. Aquí vemos cómo tiene su cerrojo, su llave, con sus borlas de seda. La Pepa duró 6 años, lo habitual entonces. La mayoría de las constituciones fueron sancionadas, aprobadas en el siglo XIX, que ha sido un siglo muy convulso, por tanto, cada vez que había cambio de poder, se cambiaba la Constitución. La excepción fue la de 1876, que estuvo en vigor 47 años. Esa Constitución no se encuentra encuadernada como las demás, está formada por 9 pliegos de papel de la marca Watman, simplemente metidas en una caja que se hizo luego posteriormente. Es a la que acaba de superar por unos días la actual.
La Universidad Complutense, la universidad pública más grande de España, anunciaba hoy un recorte presupuestario de 33 millones de euros ante la falta de financiación pública. 33 millones de euros significan muchas cosas: menos profesores, materias, titulaciones, menos investigación. La impaciencia de Ayuso con el consejero que debía implementar este plan la llevó a cesarlo ayer, y hoy se ha precipitado una crisis política en la que hemos visto cómo a Ayuso le renunciaban al escaño 3 diputados y otros 2 altos cargos dimitían. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Educación. La presidenta madrileña encargó al consejero de Educación en 2023 que implementara una nueva ley de universidad que suponía en la práctica un recorte en la financiación que Emiliano Viciana no ha llegado a completar. Ahora Ayuso le ha relevado por Mercedes Zarzalejo. Queremos reforzar el trabajo de esta consejería con las universidades a través de un nuevo sistema de financiación, nuevos proyectos ilusionantes que sé que afrontará con éxito. En un contexto que las universidades tildan de infrafinanciación, hoy el rector de la Complutense anunciaba un plan que supone un ajuste de más de 33 millones y que busca depender menos del dinero público y recortar gastos, sobre todo en personal. Es una situación de ahogo. Cuando estás ahogándote no estás muerto, tampoco estás vivo, estás intentando sobrevivir. Estamos en un modo de supervivencia. 3 diputados han renunciado ya a su escaño. El primero, el portavoz popular en la Comisión de Educación de la Asamblea. Quería anunciarles que en los próximos minutos renunciaré a mi acta de diputado. Él mismo anunciaba esta mañana nuevas renuncias. La respuesta a estas dimisiones desde Génova: no sé si le preocupa la dimisión de los diputados. Nada, para los españoles es mucho peor lo que está ocurriendo con el Gobierno de España y los negocios de Pedro Sánchez. Mónica García cree que los que piensan como Ayuso acaban abandonando. Es muy difícil seguir la línea de la señora Ayuso cuando está asfixiando a la universidad pública, cuando está asfixiando la sanidad pública. El cese de Emilio Viciana es el primero en esta legislatura. Mañana es el día de la conferencia conjunta de Gabriel Rufián y Emilio Delgado de Más Madrid, una cita que ha alimentado todo tipo de hipótesis sobre alianzas de los partidos a la izquierda del PSOE en distintas formulaciones, incluidos los nacionalistas e independentistas. La de mañana es la primera cita de la semana, el sábado la segunda, cuando Izquierda Unida, Sumar, Comunes y Más Madrid relancen su alianza. El coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maillo, se autodescarta para encabezarla. ¿Por qué no decidimos por consenso y método democrático? ¿Por qué no llegamos a un acuerdo y si no hay acuerdo pues se vota? Yo me autodescarto porque yo quiero concentrarme en Andalucía absolutamente. Relax conmigo porque no soy objeto de competencia con nadie. La policía investiga cómo y por qué se produjo el incendio del trastero donde anoche murieron 5 adolescentes en Manlleu, en Barcelona. 5 personas también resultaron heridas. Lo que se descarta, Alba López, es una explosión en el interior. Sí, porque dentro de ese pequeño trastero sin ventilación situado en la azotea de este edificio de 5 plantas no se ha encontrado ningún elemento como por ejemplo bombonas de butano, así que la policía trabaja con la hipótesis de que lo haya causado un elemento de rápida combustión como por ejemplo un colchón. Los 5 menores, uno de 14 años, 3 de 16 y otro de 17 años fallecían posiblemente por inhalación de humo. Hoy en los 2 institutos en los que estudiaban se ha prestado ayuda psicológica a sus compañeros. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial y esta tarde se ha celebrado un emotivo y sobrecogedor minuto de silencio en el que han participado 500 personas, entre ellas el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. ¿Qué originó el fuego y por qué los 5 jóvenes no salieron a tiempo del trastero? Son 2 de las grandes incógnitas del incendio de Manlleu. La policía científica ha estado inspeccionando el lugar y buscando pruebas para esclarecer lo que pasó. Una de las hipótesis es que pudo quemarse un colchón, provocando mucho humo en una zona sin ventilación. Así ha quedado el trastero, situado en la azotea. Los jóvenes no vivían ahí, pero lo usaban como lugar de reunión. Era un local de ocio, de chavales, de pasar la tarde e irse a casa cada uno. Los propios vecinos alertaron anoche al 112, vieron humo en la escalera. Al entrar los bomberos encontraron a una primera persona en parada cardiorrespiratoria. Acabó muriendo, igual que otros 4 adolescentes, todos menores de edad, según fuentes de la investigación. 5 personas más resultaron heridas leves, entre ellas 3 policías. Los vecinos tuvieron que abandonar el edificio, aunque ya han podido volver a casa. Solo yo pico las puertas de los vecinos y todos salen a la calle. El incendio en media hora
ya lo apagaron. Problemas estructurales no hay ninguno y en principio la gente puede volver a vivir aquí sin ningún problema. En el Instituto de las Víctimas, un lazo negro, y en el portal, flores en recuerdo de los jóvenes. Nos encontramos justo donde colisionaron los dos trenes, el Lirio, dirección Madrid, y el Albia, que viajaba dirección a Huelva. En este lugar fallecieron 46 personas. Todavía queda maquinaria de Adif y podemos ver el vagón del Lirio accidentado a un lado de la vía. Casi un mes después del accidente, justo en ese punto, los trenes han vuelto a circular por la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Un trayecto más lento, un poco más lento de lo habitual, con casi todos los asientos vendidos y al que un equipo de esta casa se ha subido en este primer día. Acabamos de salir de la estación de Atocha a bordo de este tren Lirio, dirección a Córdoba. Llegaremos un poco más tarde de lo habitual debido a que el tren deberá circular un poco más lento en el tramo de Adamuz, donde se produjo el accidente y que Adif ha puesto en marcha desde ayer para las tres compañías. Nos encontramos justo en este momento donde colisionaron los dos trenes. En este lugar fallecieron 46 personas. Todavía queda maquinaria de Adif y podemos ver el vagón del Lirio accidentado que todavía queda a un lado de la vía. En ese tramo el tren circula más despacio, apenas alcanza los 60 kilómetros de velocidad. En el tren, caras serias, gente curiosa, algunos graban con el móvil desde sus ventanas, recordando lo que ocurrió en este lugar hace apenas unos días. La cosilla pasa por ahí, el durillo de ver, y no pensaba que a esta altura hubiese todavía vagones en ese lado de la vía. Y nos subimos porque no había otra manera de subir a Madrid. En unos minutos llegaremos a la estación de Córdoba con media hora de retraso, algo que no parece importar a los pasajeros, que valoran sobre todo el poder viajar de nuevo en alta velocidad entre Madrid y Andalucía, en el recuerdo de todos las 46 víctimas que fallecieron en el accidente de Adamuz de hace 30 días. Y hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de ayudas por los destrozos de las últimas borrascas, especialmente en Andalucía y en Extremadura. Son 7.000 millones de euros. Javier Gutiérrez, ¿cómo se reparten y a quién van dirigidos? Pues son, Pepa, ayudas de urgencia, urgentes tanto por daños personales como materiales. Quien haya perdido, un familiar recibirá hasta 72.000 euros. Los más de 12.000 desalojados de alguno de estos temporales en las últimas semanas cobrarán 150 euros por persona y día fuera de sus casas. La compensación por mobiliario o electrodomésticos llegará a 10.000. Y si se encuentran la vivienda destruida, pues sumarán otros 60.000 euros más. Otra prioridad, reparar y reconstruir carreteras e infraestructuras. El Gobierno, aquí lo vemos, va a destinar hasta 2.000 millones de euros para ello, que se sumarán también a las ayudas directas a negocios, agricultores, ganaderos o pescadores. Una factura, como ven, enorme. Es una factura a la que los peritos, por cierto, ya están poniendo cifras sobre el terreno. A pie de cultivo es donde se aprecian los daños tras el paso de 9 borrascas, especialmente en la mitad sur del país. Ha llovido demasiado y todo está tocado. La tregua del agua ha permitido hoy a los peritos acceder a las fincas para empezar a tasar las pérdidas. El principal problema ha sido la pudrición debido al estar las tierras inundadas y hace que el fruto sea totalmente inservible. Misma afección en otros muchos cultivos que el exceso de agua y los hongos han echado a perder, como el trigo de Eleuterio, que debería medir ya 2 palmos. La raíz está enferma, asfixia radicular, eso es sectoria. Es una enfermedad que son hongos. Buena parte del cereal de invierno no ha podido sembrarse, lo que reducirá la cosecha de junio, lo mismo que las cebollas o las patatas. Llevamos 2 meses prácticamente en el que había que haber hecho la siembra y apenas se ha podido sembrar un 15, un 20% de la superficie. La cifra de pérdidas aumenta según avanza el peritaje. Más de 50.000 hectáreas afectadas por ahora y una merma en la producción estimada en más de 3.000 millones de euros y muchos sin seguro agrario contratado. Lamentablemente, porque ante siniestros como estos pues están más desprotegidos. Como el olivar, que apenas tiene el 10% de la superficie asegurada. El cambio climático hace cada vez más necesario contar con alguna cobertura para no acordarse de Santa Bárbara solo cuando truena. Cruce de reproches entre el Gobierno y la patronal. El presidente de la COE ha respondido a las críticas de Pedro Sánchez por no firmar la subida del salario mínimo junto a los sindicatos. Y la vicepresidenta, Yolanda Díaz, le pide a Antonio Garamendi prudencia y empatía.
digno de crédito. Parece que aquí hay que seguir o buscando enemigos pues para tapar, no sé, alguna miseria. Somos nosotros el muñeco de goma o de trapo. Recuerdo que el presidente de la patronal percibe 23 veces el salario mínimo interprofesional y, hombre, un poquito de responsabilidad y de prudencia y, sobre todo, de empatía con su país. Más de 460.000 familias numerosas reciben actualmente el bono social eléctrico. Da igual si tienen muchos o pocos ingresos. Basta con tener al menos 3 hijos o 2 en hogares monoparentales. Pero eso va a cambiar. El Gobierno ha aprobado el nuevo plan de pobreza energética que impedirá acceder a ese bono a las familias numerosas con rentas altas. Ese descuento se costea con un recargo general en la factura de la luz. Y hoy también el Gobierno ha aprobado las medidas anticorrupción que Sánchez anunció hace 9 meses tras el estallido del caso Cerdán. Se creará una agencia de integridad pública y anualmente se harán controles patrimoniales aleatorios para altos cargos. Los partidos deberán notificar todas las donaciones de más de 2.500 euros, medidas que ahora se tendrán que negociar con los grupos parlamentarios. ¿Cómo la inteligencia artificial ayuda a comunicarse a quienes no pueden hablar por sí mismos? Es el punto de partida de un proyecto extremeño premiado por Google y desarrollado en su mayoría por personas con discapacidad, por su impacto en la vida de personas como Eva, con parálisis cerebral. Me llamo Eva Lagar, tengo 29 años y aunque no puedo articular palabras o moverme como quiero, mi inteligencia es completamente normal. Hasta ahora, para poder decir eso mismo, Eva necesitaba demasiado tiempo, escribir letra a letra con un aparato que llega a costar hasta 20.000 euros y con un sonido robótico, nada que ver con esto. ¿A qué hora pasa el autobús a recogerme? Y lo más importante para ella es poderse comunicar porque tiene tantas cosas que decir, tanta necesidad de contar cosas. Es el sistema que les ha cambiado la vida, hecho con IA. Aprende toda la información relevante del usuario, la organiza en pictogramas y con un solo clic construye el mensaje. Con inteligencia artificial utiliza la selección de los pictogramas más todo el contexto que dispone sobre esa persona. Y una vez tenemos el mensaje, lo pasamos a un modelo que genera una voz humana digital. Recuérdame que otro día te hable de mis amigas. Es una solución que puede aportar a muchas personas una esperanza de comunicación mucho más barata y mucho más fluida. Google lo ha premiado por su potencial para mejorar la vida de millones de personas. Desarrollado desde Badajoz por la Fundación Primera Fila, tratan de buscar fondos para desarrollar el prototipo. Una cosa es tener parálisis cerebral y otra ser una aburrida, ¿no crees? Ahora Eva puede ser ella misma, dice su madre, como la oímos, bromista y divertida. Estados Unidos e Irán mantienen abierto el diálogo sobre el programa nuclear de Teherán. Delegaciones de ambos países han pactado en Ginebra los principios que guiarán las negociaciones. Volverán a reunirse dentro de 2 semanas ya con propuestas concretas. Habrá que ver si esas negociaciones llegan a buen puerto. Lo cierto es que Trump ya dinamitó el acuerdo nuclear que existía con el régimen de los ayatolás y que fraguaron Obama y líderes europeos. ¿Qué pretende Trump? ¿Quiere realmente un acuerdo? Se lo hemos preguntado a uno de sus más estrechos colaboradores durante el primer mandato. En 2017, cuando Trump llegó por primera vez a la Casa Blanca, rompió el acuerdo nuclear con Irán que había negociado Obama e impuso sanciones económicas para asfixiar al régimen de los ayatolás. Ordenó matar al general iraní más poderoso y el mundo temió una guerra. Cuando volvió al poder en 2025, intentó negociar un nuevo acuerdo con Irán. Tengo que impedir que consigan un arma nuclear, decía. En junio aparcó las conversaciones y bombardeó instalaciones nucleares iraníes. Presumió de que había destruido sus capacidades atómicas y solo 2 días después anunció un alto el fuego. Medio año después volvieron las amenazas. En medio de una sangrienta represión en las calles de Irán, Trump alentó las protestas. Tomad las instituciones, la ayuda está en
en camino. Pero ninguno de nuestros socios en la región quería que atacase. Todos le dijeron no lo hagas, nos explicó el conservador Elliot Abrams, diplomático que asesoró a Trump en su primer mandato. Los días pasaron, Trump recuperó el deseo de negociar, pero también las amenazas. Una bonita armada se dirige a Irán, advirtió. En campaña Trump prometió paz. Le preguntamos a Abrams qué motivos tiene para atacar. Responde que Trump quiere pasar a la historia. Si cae la República Islámica, el mundo cambia, Oriente Medio cambia. Abrams opina que a Trump le gustaría ver eso y atribuirse el mérito. Atentos ahora a esta cifra. 160.000 niños son víctimas de agresión sexual cada año en Francia. 160.000, y muchas de esas agresiones son cometidas por un miembro de la familia. Sin embargo, solo 1 de cada 100 denuncias acaba en condena. Hemos hablado con una mujer cuyo marido abusó durante años de los hijos de ambos. Alicia descubrió que su marido abusaba de sus propios hijos. Le avisaron del colegio y quedó en shock cuando leyó lo que los pequeños habían declarado a la policía. Por ejemplo, se referían a esta pregunta como un inicio de los abusos. Oye, pero ¿no te pica un poco? Ostras, se me cayó el mundo. Esta frase la he escuchado. Mi hijo nunca me había dicho eso. Evidentemente le pregunté. La respuesta fue, mamá, no sabía en qué campo estabas. Alicia inició los trámites urgentes para divorciarse y denunció a su marido por incesto, pero esta denuncia se archivó al no tener, por ejemplo, vídeos o restos biológicos como prueba. Así que su divorcio se tramita desde hace 1 año y medio sin tener en cuenta los abusos y el presunto agresor sigue viendo a los niños. Si está archivado, eso significa que la madre ha mentido o ha manipulado. Evidentemente que tengo un riesgo de perder a los hijos sin ningún tipo de motivo. El de Alicia no es un caso aislado en Francia porque aquí solo el 1% de las denuncias por incesto acaban en condena. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues aquí en la Asamblea Nacional un grupo de parlamentarios lo investiga en una comisión. Cristian Baptista, el diputado que la preside, habla de escasa preparación de los jueces en el delito del incesto y sobre todo dice debe cambiar el que los magistrados que intervienen, el de familia, el civil y el penal, no compartan información de un mismo caso. Muchas madres sufren una tortura institucional, nos dice Sigen Gars del colectivo Incesticidio, que pide también una ley para que se aparte a los niños de sus agresores parentales en cuanto haya una denuncia y durante todo el proceso. Los cubanos viven cada vez más con el agua al cuello. Estados Unidos mantiene su bloqueo de petróleo y amenaza con aranceles a los que ayuden a la isla. Cuba es un país fallido, según Trump, quien asegura que Marco Rubio está hablando con La Habana para llegar a un acuerdo. La asfixia económica se nota en la falta de combustible, de luz y en las calles llenas de basura. Cualquier cubano con coche o moto conoce la aplicación Ticket. ¿Se llama Ticket la aplicación? Sí, Ticket. La ha desarrollado el gobierno para dar turnos y así evitar las larguísimas colas en las gasolineras. Tengo 7.000 y pico. Dan 50 turnos diarios. ¿Cuándo yo vuelvo a comprar gasolina? Con 20 litros no se puede. Entonces, bueno, tratamos de resolver. 20 litros, pago en dólares y listas de espera de miles de usuarios para muy poco combustible. Tampoco que la minera canadiense Sherritt se ha visto obligada a suspender sus actividades. Esta multinacional es una de las principales inversoras en Cuba. La Habana es cada día menos bulliciosa. En muchos barrios reina el silencio. Ya no hay transporte público. La actividad se detiene. Y la basura se acumula en las esquinas de la capital. Y de aquí, de México, saldrá un nuevo buque con ayuda humanitaria, sobre todo de alimentos, porque el gobierno seguirá sin enviar petróleo para esquivar precisamente la amenaza de imposición de aranceles lanzada por Donald Trump. Y acabamos de saber que en Perú el Parlamento acaba de destituir al presidente interino del país, José Geri, a pocas semanas de las elecciones de abril. Geri sucedió a Dina Boluarte y llevaba solo 4 meses en el cargo y lo estaban investigando por presunto tráfico de influencias.
Esas lágrimas, las lágrimas de Jesse Jackson, fueron el símbolo de la emoción y el orgullo de los afroamericanos al ver cómo uno de los suyos, Barack Obama, ganaba las elecciones. Esa noche, el veterano activista de los derechos civiles vio cumplido un sueño, su sueño, la reconciliación de un país con profundas divisiones raciales. La larga lucha de Jesse Jackson ha llegado a su fin. El reverendo ha muerto tras una vida dedicada a la defensa de la igualdad sin importar el color de la piel. Y se va justo cuando su país vive la mayor crispación social de las últimas décadas por las políticas de Trump. Yo soy alguien. Esta consigna marcó a una generación. Jesse Jackson desde muy joven se convirtió en uno de los líderes más visibles de los derechos civiles en Estados Unidos. Pastor baptista y orador carismático, trabajó junto a Martin Luther King y tras su asesinato fue una de las voces que sostuvieron el movimiento durante décadas. Solo ganamos cuando nos unimos. Su mensaje fue insistente de unidad y resistencia frente al racismo. Creó una red de organizaciones y centró su batalla en el derecho al voto, la igualdad de oportunidades y la justicia económica. Y dio el salto a la política, representó el ala más progresista del Partido Demócrata y trató de convertir esa coalición social en poder electoral. Intentó en 2 ocasiones ser candidato a la presidencia y aunque no lo logró, hizo un llamamiento a no rendirse y a mantener viva la esperanza. Y abrió camino a futuras candidaturas afroamericanas. Durante sus últimos años, el Parkinson le apartó de la vida pública, pero su voz siguió muy presente con un mensaje de unidad y dignidad que ha marcado a generaciones. Secretos, intrigas, romance, con esos elementos la escritora Julia King creó en el año 2000 una serie de libros donde nos abría las puertas de los Bridgerton, 8 hermanos y millones de espectadores en todo el mundo. Hoy sus protagonistas han estado en Madrid. Ser tu amante es lo que menos deseo. Da igual la hora a la que suene el despertador, los coches les recogen a las 4 de la madrugada para que comience ese viaje a través de maquillaje, vestuario y peluquería y llevarles a la Inglaterra de comienzos del siglo XIX. Sophie. Señor Bridgerton, ¿necesita algo? Bridgerton wasn't really a thing. As in, like, I just sort of remember thinking, oh, great. Like, you're an actor, you've booked a job, amazing. But I didn't really know what it was going to be. Puesta de largo madrileña de unos actores que esta noche disfrutaban del enigma que se esconde detrás de las máscaras. Baile de carnaval para esta trama con aires de folletín, donde no hay fronteras, ni de clases, ni de razas. Un sacrificio que tendrás que hacer tú. No contestaste mi carta. Porque yo no deseo verte. It's been a blessing to be able to come into the Bridgerton universe. Also coming in after 3 seasons and knowing how successful it's been. En una serie donde ya se salen del corsé que les habían cosido. She goes through so many things and yeah, you can never get bored of a character like her because she's always gonna face new things and keep growing. Ya he tenido suficiente de las... Porque al fin y al cabo, ser un Bridgerton es ser un Bridgerton. Vivirás con ello para siempre. El deseo no es el... Es posible que lo recuerden porque fue un éxito arrollador en los años 80. Es Like a Virgin, de Madonna. Su autor, el compositor Billy Steinberg, ha muerto hoy a los 75 años. Tenía un Grammy. Otras grandes de la música, como Whitney Houston, Tina Turner o Celine Dion, también contaron con él. Firmó uno de los temas más emblemáticos de la banda británica The Pretenders. Es toda España, la que está así, con las presas aliviando agua. El tren de borrascas deja los embalses más llenos que nunca en un mes de febrero, la mayoría por encima del 80% de su capacidad.
Los efectos del cambio climático se hacen notar de una forma cada vez más intensa, más frecuente. Y esta tarde hemos conocido datos concretos de cómo amplificó las consecuencias de la Dana en Valencia. Cuéntanos, Mónica. Se ha publicado en la revista Nature, es un estudio de científicos españoles de diferentes instituciones, entre ellos la EMET, el CSIC o varias universidades, por ejemplo la de Valladolid. ¿Qué dice ese informe? Ya saben, les hemos contado varias veces que tenemos una atmósfera dopada debido al calentamiento global. Bueno, pues ese informe dice que en el episodio de la Dana las lluvias fueron un 21% más intensas y tuvieron un 30% más de energía a las nubes. Eso explicaría esos registros que batieron todos los récords de intensidad, como el de Turís. Pero además, el dato que nos parece más interesante es este. La extensión de las lluvias intensas fueron un 55% más elevados. ¿Eso qué significa? En un planeta sin calentamiento global, las lluvias que se registraron en la Dana hubieran tenido algunos picos de más de 180 litros en ese planeta sin calentamiento. En cambio, en la Dana tuvimos muchos puntos en los que llovió muchísimo, mucho más de 180. Por eso, toda esa gran cantidad de agua fue a parar a un río, a un cauce que iba seco, por ejemplo, a la Rambla del Pollo, provocando lo que ya sabemos, esas inundaciones tan desastrosas, Pepe. Se intuye, pero estos son datos. Estos son datos. ¿Y qué esperamos para mañana, Mónica? Pues tenemos nueva borrasca con nombre. Se llama Pedro, pero le ha puesto nombre Francia. No es que a nosotros nos vaya a afectar muchísimo. Sí que tenemos una borrasca, pero es una borrasca de las clásicas, de las que acostumbramos a tener nosotros en invierno. Es esa borrasca de ahí. De hecho, se forma en el seno de esa borrasca de ahí. Lo que sí que vamos a notar debido a Pedro es el viento. Vamos a tener rachas de viento fuertes mañana. Ahí vemos la aparición, la profundización de ese seno de bajas presiones que genera todo ese viento en la península ibérica. De entrada vamos a tener avisos por viento, vientos fuertes, que van a soplar mañana en muchos puntos del país, y temporal marítimo. El temporal marítimo lo vamos a notar sobre todo en áreas del Cantábrico, ese temporal marítimo con oleaje de más de 7 a 9 metros, mucho viento en el resto del país. Se activan los avisos de nivel naranja por oleaje, sobre todo en puntos del sureste peninsular, y precipitaciones en forma de nieve, especialmente por el noroeste. Empezamos por Galicia. Allí tenemos que las precipitaciones llegarían sobre todo al final del día. Esas precipitaciones serán en forma de nieve al final del día hasta los 1100 metros, bajaría la cota, viento muy fuerte, temperaturas que bajan, sobre todo las máximas en esta zona. Llegarían también nevadas a última hora de la jornada al Pirineo ostense y catalán, con mucha niebla a primeras horas del día, algunos chubascos en la Ibérica, temperaturas que aquí se mantienen parecidas a las de hoy. Sin cambios el tiempo, con nubes altas pero sin precipitaciones, la Comunidad Valenciana, la región de Murcia y el archipiélago balear, con algo de mala visibilidad, viento de poniente, máximas por encima de los 20 grados. Sí que llegarán precipitaciones a Castilla y León, sobre todo a los montes de León. A partir de la tarde-noche la cota bajará hasta los 1100 metros, por la mañana estará más alta y las temperaturas bajan de forma evidente, sobre todo los valores diurnos. Muchas nubes en Extremadura, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, nubes muy bajas pero poco efectivas, es decir, no esperamos demasiada precipitación y las temperaturas sí que van a bajar un poco, especialmente también las diurnas en esa zona. Y en principio en Andalucía llegarían algunas nubes por el noroeste poco destacadas, nubes bajas en el Valle del Guadalquivir. En Canarias seguimos con algo de calima, especialmente en las islas más occidentales, y las temperaturas aquí no variarán demasiado. Los próximos días, el paso de Pedro nos dejaría el jueves descenso térmico y nevadas en el Pirineo, la cota 900. El viernes aún tendríamos algo de precipitación ya muy residual en la mitad norte, en el resto intervalos de nubes, las temperaturas empezarían a subir y para acabar les regalo este mapa el sábado con soles en buena parte del país. Ingrid Bergman le decía a Humphrey Bogart en Casablanca aquello de el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. En el sur de Italia, en la región de Apulia, el temporal ha provocado el derrumbe del conocido como Arco del Amor. Cuenta la leyenda que quienes se besaban debajo se garantizaban amor eterno. Amor eterno. Es un oxímoron, una certeza, un estribillo. El arco se derrumbó el 14 de febrero, sí, el Día de los Enamorados. Por suerte, el mal tiempo en este caso impidió que hubiera gente debajo besándose. Deportes ahora con Lara Gandarillas, luego Broncano y nosotros volvemos mañana. Buenas noches, gracias por estar ahí.